Empezamos la sesión, lamentamos la disculpa, les pedimos perdón por el tiempo que tomamos de ustedes. Vamos a recorrernos una hora, esto les afecta notablemente. El día de hoy es un programa interesante, pesado, en el que vamos a tener la participación de las siguientes personas. Alberto de Montesinos está aquí con nosotros. El doctor Dan López Vázquez también está en la parte de sedación del animalito, está por la parte trasera. Se encuentra Mauricio, Francisco, la doctora Juliana, la doctora Aurora, el grupo de Getting, y de este lado está trabajando la gente de Moravi con los modelos que tenemos de broncoscopía. Tenemos también transmisión hacia ustedes y vamos a darles inicialmente en el curso la evaluación que hace el doctor de Alberto de Montesinos de los vasos, el funcionamiento vascular y cuando él se encuentra trabajando con terapia endovascular. Más tarde, él nos va a dar los puntos craniométricos para colocar dispositivos de presión intracraneana. La doctora Marisela Franco nos va a dar también electrofisiología. Vamos a colocar una placa en el cerebro, esto como preparativo para el día de mañana, tener el aporte convulsivo que se va a inducir. Y nos va a visitar el delegado de salud de la ciudad de Tequisquiapan, aportándonos también ayuda. Él viene a estar presente, él es médico veterinario zootecnista y nos va a apoyar con medicamentos y recursos, así como recibimos también el apoyo por parte del Hospital San Juan del Río. En la tarde, más tarde, vamos a colocar dispositivos de presión intracraneana para los que faltan. Y también vamos a hacer protocolo de reclutamiento alveolar con PBFlex que nos pidieron que faltaba todavía. Las personas que quieran seguir con broncoscopía, pues adelante, ahorita sigan. Entonces, se queda con ustedes el doctor Alberto de Montesinos. Él va a empezar a trabajar adelante, por favor. ¿Sí? Listo, adelante, Alberto. Buenos días. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Ok. Me presento con ustedes, soy Alberto de Montesinos, San Pedro. Soy neurocirujano pediatra y endovascular. Hoy vamos a dar algunas sesiones cortitas para recordar el manejo de ciertas patologías. Ayer les prometíamos explicarles una vez más la colocación de catéteres, sobre todo desde el punto de vista imagenológico y para que les sirva en el día a día. Bueno, vamos a empezar con trombectomía mecánica. El caso de la isquemia cerebral, las circunstancias de la isquemia cerebral es una patología, como ustedes saben, que está relacionada primordialmente con problemas crónico-degenerativos y algunos malos hábitos, como puede ser el tabaquismo, la obesidad y tener también factores genéticos. En las personas que sufren un infarto agudo cerebral, generalmente si no están en conocimiento de a dónde dirigirse o si sus familiares no están en conocimiento de a dónde dirigirse, pierden tiempo. Y esto es lo que generalmente ahí está. Ok. Ahí. Bueno, entonces, dicha patología tiene varios elementos que hay que tomar en consideración. Como nosotros sabemos, el árbol arterial y la irrigación del sistema nervioso tiene varias ramificaciones, vamos a decir que tiene varios segmentos, grupos y también volúmenes y tamaños diferentes de las arterias y la irrigación. En el caso de la isquemia crónica de pequeño vaso, como es la enfermedad de Binswanger, aquí vemos en la imagen de resonancia magnética, en esta primera imagen más oscura, una resonancia magnética en T1
que está a nivel de los ventrículos laterales por arriba del tálamo. Y vemos que tiene varias lesiones. Tiene lesiones de leucoyarilosis ya periventriculares, tiene lesiones en el parénquima y aquí vemos un infarto viejito que está en la zona más posterior de los ganglios basales. Y esto está relacionado con muchas pequeñas lesiones, pequeñas imágenes que corresponden a lesiones perivasculares en los espacios de Virchow-Robin. Estas enfermedades, que son de pequeño vaso, generalmente no son susceptibles, de hecho aquí viene en la parte inferior, de un manejo endovascular de manera aguda, pero sí pueden ser tratadas o pueden ser controladas mediante un control estricto del paciente, ya sea de su diabetes, de su hipertensión, y hacer algunos manejos que corresponden a dar una mejor irrigación cerebral, como pueden ser los antiagregantes de manera crónica. Y bueno, hay muchas otras alternativas que desde el punto de vista de la neurología se pueden estar utilizando para mejorar un poco su función. Sin embargo, ya cuando hablamos de los vasos de mayor calibre que están en la parte más inferior, que tienen relación con la circulación anterior generalmente, que son las arterias cerebrales anteriores, las arterias cerebrales medias y por suerte en menor porcentaje la arteria cerebral posterior, entonces estamos hablando de oclusión de grandes vasos, large occlusive vessels. ¿Qué es lo importante en el ictus o la presentación súbita de un síntoma y signo neurológico? Pues el reconocimiento precoz de los signos y síntomas de la isquemia. Estos generalmente sabemos que son producto de una disminución del flujo cerebral de manera importante. Ya se han realizado muchos, se han establecido muchas formas de avisarle a la población y de avisarle a los médicos y sobre todo al personal paramédico que llega al sitio del evento, de cuál es la forma de identificarlos. Conocemos entonces de manera ya muy clásica y ya de hace tiempo lo que llamamos el camaleón y el FAST. Son los que son más utilizados y que tienen que ver pues con el sistema motor primordialmente. Entonces, cuando hay una isquemia cerebral importante de una arteria de gran tamaño, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Sufrimiento o isquemia de zonas frontales o de zonas parietales, que generalmente son las que más nos dan sintomatología. Cuando tenemos esto, entonces, ¿qué tenemos? Una hemiparesia progresiva y tenemos alteraciones faciocorporales. Ya sabemos que cuando es una alteración faciocorporal, que es a nivel central, se encuentra alternado, y cuando es algo periférico es del mismo sitio y generalmente de la parte superior. Pero la persona, sobre todo si está con dominancia, que generalmente es el 95% de las personas tenemos del hemisferio izquierdo, vamos a tener alteraciones cuando hay una isquemia del lado izquierdo del habla. Del lado derecho es un poquito menos, sin embargo también se presenta disartria y puede dar alteraciones inmediatas. Entonces las personas se dan cuenta. Y lo que significa estos algoritmos es que hay que llamar rápidamente, hay que llamar la atención, hay que hablar a los servicios de urgencia para que se pueda iniciar el manejo. En los Estados Unidos y en algunos países de primer mundo tienen diferentes niveles de hospitalarios para llevar a los pacientes. Incluso hay algunos de ellos, como Finlandia, en donde desde el momento de que reciben al paciente en el sitio del evento, el personal paramédico se encarga de hacer una valoración rápida del estado, incluso tienen laboratorios y pueden mejorar en un momento dado el evento, de manera de telemedicina algunos de ellos y algunos otros con un neurólogo presente, incluso un intensivista. Entonces lo que pueden lograr pues es una rápida transportación al sitio de tratamiento y pueden lograr también incluso iniciar un manejo. Estos son los datos que más presentan: paresia, parálisis, la confusión, la disfasia o pérdida súbita de la visión, cefalea, etc. Entonces, ¿qué es lo que debe de ocurrir? Un traslado inmediato a un hospital con unidad de ictus de preferencia. En lugares como Estados Unidos los han catalogado en 3 diferentes grupos. Los grupos que son más importantes o donde deberían de ir de preferencia estos pacientes
son lugares que se llaman Comprehensive Units. Y esos lugares, ¿qué tienen? Todo. Tienen unidades de terapia intensiva, tienen urgencias con tomografía, resonancia magnética y tienen los softwares para hacer difusión, perfusión o angiotac inmediata. Tienen también los angiógrafos, tienen hemodinamistas, tienen todo el personal relacionado con ictus. De tal manera que son los niveles de mayor importancia. Luego están los secundarios, que son hospitales intermedios en donde no hay unidades de terapia intensiva. A lo mejor no existe la hemodinamia inmediata, pero hay manera de iniciar un tratamiento intravenoso y después trasladarlo a un lugar donde se complete el tratamiento si es que lo requiere. Y luego están los niveles terciarios, que son tratamientos básicamente de sostén para poder trasladar a un paciente. Si me preguntan qué tenemos en México, no tenemos ninguno perfecto. No tenemos una sola unidad de stroke realmente que funcione. En algunos lugares como el ISSSTE han trabajado en ciertos momentos durante un periodo de tiempo para mejorar esto y hacer mejor las cosas. Pero pues se les acaban los insumos, no se llenan los turnos de intensivistas, tampoco hay hemodinamistas, entonces se pierde. Realmente en México debemos de trabajar muchísimo en la prevención, porque si nos pasa algo estamos en alto riesgo de tener un déficit total y que no se pueda resolver. ¿Qué es lo que debe tener realmente una unidad de ictus? Pues debe tener un tomógrafo de buena calidad, una resonancia magnética y una unidad de hemodinamia. Y las asociaciones importantes de urgencia, neurología, radiología, terapia endovascular y neurocirugía. Y cuando es una unidad de estas de comprehensive, debe tener un equipo de neurocirugía completo, quiere decir que debe de haber incluso cirujanos vasculares, neurovasculares disponibles. ¿Qué es lo que sabemos al respecto? Sabemos, estos son los criterios importantes, que la terapia de reperfusión debe iniciar a las 4.5 horas o menos, que el vaso arterial que se puede tratar, no se puede tratar, es menor de 3 milímetros y los de mayores son los de 3 milímetros. Esta es la circunstancia de un paciente que tiene un ictus. ¿Qué es lo que pasa? Pues creo que se cortó el audio, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces, tenemos que trabajar en estas ventanas de tiempo primordialmente, las mejores ventanas para hacer el tratamiento. Como que no entra. Están en este periodo de tiempo, 4 horas y media. Hay mucha literatura al respecto del tratamiento. En la actualidad sabemos que se pueden incluso asociar el tratamiento cuando se tiene de manera ideal, se puede incluso asociar ambos tratamientos, que es de manera de trombolisis inicial y después trombectomía. Aquí, si ustedes ven, ya se está asociando los dos trabajos últimos del Diffuse 3 y el Down. Estos trabajos han demostrado que incluso pasando esas 16, las primeras 6 horas y hasta las 16 y 24 horas, en ciertos pacientes que tienen un infarto agudo, se puede realizar la trombectomía mecánica y el resultado a largo plazo va a ser una mejor funcionalidad. Y la mortalidad quedó igual, no hay un cambio, una diferencia, pero sí hay una importante mejoría funcional. Entonces, esto ha llevado la ventana de la trombectomía mecánica a incluso 24 horas. ¿Cuáles son los criterios? Esto es más, yo creo que es de los más importantes porque hay muchísimos criterios de exclusión, aunque ya se han disminuido en las últimas revisiones. Pero si ustedes se dan cuenta, si tuvieron un traumatismo craneoencefálico, un AVC de menos de 3 semanas, no debemos de hacerlo. Para el RTPA, ahora ya también hay otro factor recombinante que se puede utilizar. Recuerden ustedes que el RTPA se utiliza 0.9 miligramos por kilogramo de peso, se inyecta el 10% en la primera hora y después se va haciendo una infusión en las restantes. En el caso del Tecnoplast también se utiliza una infusión semejante, 10% al inicio y después se continúa. La dosis es generalmente de 0.4 miligramos por kilogramo de peso
Entonces sí varía y se ha visto que no hay una diferencia importante entre ambos medicamentos, pero ninguno de los dos es menor al otro. La cirugía, que si tienen cirugía mayor o trauma 14 días previos, no se puede. Si tienen una hemorragia activa gastrointestinal o urinaria, no se puede. Si hay una punción arterial no comprensible 7 días previos, tampoco se puede. Hemorragias intracraneales, neoplasias, aneurismas, malformaciones arteriovenosas, datos de hemorragia subaracnoidea, sangrado activo, que hayan tenido EBC o diabetes mellitus previos, cuando tienen tensión arterial alta y cuando tienen un infarto establecido. Diastesis hemorrágica, paralización de 48 horas previas, trombocitopenia. ¿Se dan cuenta? Son muchísimas las cosas que hay que tomar en consideración antes de realizar una trombolisis venosa. ¿Qué es lo que estamos cuidando? Pues estamos cuidando las áreas de penumbra. Esta área de penumbra tiene que ver con esta zona. Generalmente, cuando hay un trombo o un émbolo suficientemente grande, se está ocluyendo la zona de M1 o M2, o se ocluye alguna de las otras ramas. Esta es la primordial que se utiliza como esquema para decir cuál es el área de penumbra y del core. Y bueno, evaluamos esto de manera dinámica. Lo primero que hacemos es tomar una tomografía computada simple, que eso lo tenemos casi en todos los centros, y esto nos va a establecer de manera inicial si tenemos un infarto, o más bien estamos teniendo un stroke o un ictus hemorrágico o isquémico. Es la primera parte primordial. Más del 70% son isquémicos, que es lo que nos va a importar tratar para la trombectomía, pero ahí ya descartamos o iniciamos el manejo si es que tuviéramos un infarto o más bien un evento de ictus hemorrágico, y lo vamos a tratar de manera diferente. En el caso de que sí tengamos una tomografía que nos está demostrando ausencia de hemorragia, entonces entramos a buscar cuáles serían los criterios para poder decidir si vamos a hacer una trombectomía mecánica. Obviamente ya, si estamos en la ventana inicial, ya estamos manejando el proceso de la trombolisis. Y entonces ya hacemos una resonancia magnética con difusión, perfusión o una angiotac para poder ver. En el caso de la resonancia magnética, el time of flight nos va a ayudar muchísimo, nos puede dar los sitios de oclusión y además nos va a dar tal vez un poquito de más datos anatómicos que nos pueden servir. Ahí hacemos el mismatch, vemos el volumen del core y vemos el volumen de la penumbra al hacer las dos, difusión-perfusión, y podemos ver que generalmente cuando están menos del 35% de core tenemos un buen paciente para hacer una trombectomía. Le va a ir mucho mejor. Ya se han hecho muchísimos estudios randomizados. Aquí se mencionan algunos de ellos, son muchos. Y tal vez el más importante inicial fue el Mr. Clean. Y bueno, estos nada más son para mencionarlos porque no tenemos tanto tiempo para terminar, que tenemos todos un chorro de pláticas que dar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Los pacientes elegibles para RTPA deben iniciar, e incluso los tratamientos pueden considerarse iniciales para después terminarse con trombectomía. Es un clase 1, un nivel de evidencia A. Los pacientes deben de recibir una terapia endovascular con stent retriever. Ahora ya hay muchos stent retriever para hacer las extracciones de los coágulos, mientras entren dentro de los criterios adecuados que no estén en exclusión. Y importante la ventana, que es de 4.5 horas de preferencia, y que hayamos hecho además algunos procedimientos complementarios como son valorar el NIS, valorar el aspecto, que saben ustedes que es muy importante, sobre todo en la arteria cerebral media. Valora dos regiones, los ganglios basales y inferior en los tálamos, y entonces ahí podemos ver un nivel de pronóstico, y generalmente los que tienen más de 10 son buenos candidatos y menores no. Bueno, aquí es muy importante que se ha estado escribiendo mucho acerca de las TIAs, de los eventos transitorios y la isquemia real. Un episodio transitorio de disfunción neurológica
que sea cerebral o espinal, no necesariamente debe de estar cursando con un infarto, pero puede ser un anuncio ya importante de un infarto en progresión. Entonces, sí es importante que si tenemos un paciente que tiene eventos vasculares, por lo menos 2 ya repetitivos, no lo dejemos ir, lo internemos y lo estudiemos. No lo dejemos demasiado tiempo suelto porque le va a pasar algo. Es muy probable. Entonces hay que prevenir a esos pacientes. Y si tenemos datos de hemianopsia o negligencia en la exploración neurológica, esto generalmente sí están demostrando que va a tener un infarto cerebral, más que los otros datos de síntomas de disfasia, de hemiparesia o alteraciones faciales, de debilidad facial. Entonces, esos 2 datos sí son más importantes, son un poquito más aclaratorios de que sí se viene un evento isquémico. Entonces, el manejo de este tipo de problemas, si ustedes se dan cuenta, pues ya se estableció. Esta es una revisión que se hizo de todos los metaanálisis y de todos los estudios que se han hecho randomizados. Acaba de salir en el 2020 y nos vuelve a repasar que la ventana está en 4.5 horas, que hay que tener algunos datos de exclusión diferentes, como lo dieron las guías europeas, que son los mayores de 80 años, los que hayan tomado un tratamiento de anticoagulantes, aunque incluso sin tener que ver con el INR, no hay que poner atención a esto, porque algunos toman el INR y ven si efectivamente está alterado o no, pero si estuvo tomando, está excluido. Si tiene historia también de un infarto previo diabetes, previos no hay que meterlos. Estos son de los estudios europeos que se han agregado a los demás. Bueno, vamos a ir. Fíjense cómo hay muchísimos estudios, el Mr. Clean, el Escape Extend, el SWAT, el REVAST. Todos estos fueron inicialmente para valorar la diferencia que había entre una trombectomía mecánica rápida y una trombolisis nada más. Lo que llegaron a la conclusión, todos incluso suspendieron toda la muestra que tenían pensada, porque llegaron a la conclusión que definitivamente era superior hacer la trombectomía a hacer nada más la trombolisis. Y si está asociado, no se encontró una diferencia que fuera importante en cuanto a riesgo, pero sí ha mejorado significativamente la funcionalidad a largo plazo. Entonces, esto ha hecho que se asocien los dos. ¿Qué es lo que buscamos? Tener obviamente sería lo ideal siempre tener un TC que fuera de 0, que quiere decir, que fuera de 3, que quiere decir que tuviéramos ya una perfusión completa de todas las arterias, incluso las pequeñas. Sin embargo, generalmente lo que se logra es tener un grado 2A. 2A o 2B es bastante bueno, es una resolución bastante adecuada. Se lograron recanalizar los vasos grandes, el tapón grande se quitó, generalmente de M1 o M2. Se llegaron a recanalizar las arterias de M2 y M3, aunque las últimas no las alcance perfectamente, es un muy buen resultado y con el tiempo les va a ir mejor. Entonces, esto lo demostró también un metaanálisis que salió relativamente hace poco, es el de Hermes. Bueno, entonces este nada más es un esquema con imágenes para que recordemos que debe de ser rápido, que debemos de hacerlo incluso, si se puede, antes de las 4.5 horas, que la trombectomía les va muy bien, les mejora muchísimo la funcionalidad, hasta un 49%, y a largo plazo la trombectomía, asociada o no, da mucho mejor resultado. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que tener? Pues prevención, rehabilitación, o sea, todo lo demás que tenemos que trabajar. Y esto es lo que habitualmente se hace. Se puede hacer desde los brazos, por la radial, generalmente, o se puede hacer desde la ingle a nivel femoral con una punción femoral.
subir un catéter que sea lo suficientemente amplio para sostener un catéter que lleve por dentro una microguía que alcance la zona de isquemia, que pueda atravesar el coágulo y después pasar por ahí un retriever o alguno de los retrievers que ya son múltiples y poder sacar el coágulo. Ustedes se dan cuenta, pues a veces es hasta miserable cuando uno lo ve, ¿no? Y dices, ay, qué pequeño es esto, pero ocluyó por completo una rama de 3 milímetros o más, la logra ocluir y entonces tenemos una isquemia completa. Este es un stent retriever, clásico, el solitaire. Y lo que hace es embeberse dentro del coágulo, hacer que la estructura del coágulo se sostenga sobre el retriever y después se puede asociar a una aspiración y retraer el coágulo. Si ustedes se dan cuenta, ahora hay muchísimas generaciones de retrievers, de stents, de múltiples maneras. Están los de, había primera generación, eran antes de los solitaire, y ahora tenemos esta de tercera generación. Vean ustedes las diferentes formas que hay. Todas están tratando de idearse de la manera que sea más adecuada la retracción. Hay fallas en la trombectomía, sobre todo cuando son trombos que están muy calcificados o trombos que fácilmente se deshacen y se puede ir. Entonces, lo que hay que hacer es pasar un globo por adelante cuando puedes para que puedas sostener ese efecto y estar aspirando. Entonces, sí requiere cierta dinámica de observar bien el tipo de oclusión que tienes. Este es uno de los últimos retrievers que han salido, que es el Tiger. Este me parece que está muy interesante porque tiene una secuencia aquí como sierra, que son pequeños niveles de apertura. Entonces, desde muy pequeño hasta progresivamente hasta que se puede abrir todo. Y lo que logra esto es que de manera dinámica puedas ver cada uno de los pasos, en qué momento estás agarrando realmente el coágulo y no lo abras por completo como se hace con los otros, y lo vayas haciendo secuencialmente y puedas jugar un poco con el movimiento del retriever para tratar de incluirlo bien en la masa del trombo. Y luego lo asocias a una aspiración y con eso puedas modificar y agarrar suficientemente el trombo. Esa es la idea con este Tiger, y hay otra infinidad de nuevos modelos que están sacando. ¿Qué es lo que pasa en una angiografía? Es esto. Nosotros vemos una angiografía en Apetown de una persona que tiene una cerebral media permeable, una cerebral anterior permeable, perdón, y aquí vemos la cerebral media completamente amputada en esta zona. Ese es un trombo que está ocluyendo y produciendo isquemia total del infarto. Entonces, viene la secuencia, después de que se logró la recanalización, y si ustedes se dan cuenta, aquí está arriba la imagen, ¿no? Donde está lográndose pasar la microguía. Bueno, esa es la secuencia habitual. Vean en las diferentes posiciones, a veces tenemos que rotar la cabeza del paciente para lograr en tercera dimensión ir pasando la guía y poder realizar el traspaso de la guía, de la microguía a través del coágulo para que después el retriever se pueda abrir de manera suficiente. Esto es lo que se hace. Este es un pequeño video que es fácil de encontrar. Vamos a ver si le puedo poner play porque esto es muy lento. Ahí está, tenemos la oclusión o el coágulo en la cerebral media, hacemos la punción y llevamos un catéter primero suficientemente grande, un French 7 o incluso un French 8 que sostenga el volumen del siguiente catéter, que es un microcatéter. Hay diferentes tipos con una microguía, que generalmente son mucho más pequeñas todavía, 0.21, 0.021 o 0.014, y esos se llevan hasta donde se encuentra la oclusión, y la idea es pasar la microguía
completamente atravesando el coágulo, que esto es lo que a veces cuesta algo de trabajo, que realmente logres introducir la microguía de manera completa hacia el otro lado, y entonces ya puedas ubicar tu retriever. Ahí además el microcatéter se puede conectar a un sistema de aspiración para poder hacer el efecto de succión del trombo de manera completa. Y bueno, restituir. Estos son algunos de los signos tomográficos de un isquemia cerebral: el signo de la cuerda, el oscurecimiento del núcleo lenticular ipsilateral, la pérdida de la interfase gris-blanca a lo largo de la porción lateral de la ínsula, que se llama el signo de la cinta insular, la pérdida de la interfase gris-blanca cortical. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dos de los signos. Donde está la flecha blanca tenemos la hiperdensidad en la cerebral media, y en la parte más superior tenemos también un signo de la cinta. Ahí vemos en la pequeña flecha roja, en los ganglios basales, cómo tenemos una zona de isquemia que se encuentra en la zona relacionada con los ganglios basales. Recuérdense que, bueno, ahorita les voy a mostrar cómo M1 y M2, generalmente M1 y también la zona de A2 tienen la proyección de las arterias que van a esas áreas. Ahí se ve el pequeño infarto. Vean aquí, ya es un tiempo subagudo, ya hay una hipodensidad mayor en la zona de la cerebral media, M3 y M4, y ya cuando tenemos un infarto establecido, pues lo que tenemos es una hipodensidad completa del tejido. Bueno, todos ya conocen el sistema Mix-Match, que es hacer la difusión-perfusión, medir el core y medir la zona de penumbra, y el poder establecer así cuál tiene un poquito de mejor chance de poder ser tratado, una vez que es tratado. Vean ahí otra oclusión. Generalmente las angiotacs sirven más para ver el evento exterior y para poder describir o analizar si hay alguna cosa asociada, como puede ser a lo mejor un aneurisma, previo a que hagamos el tratamiento. Y también para valorar la colateralidad que pueda existir en el paciente, sobre todo en aquellos que ya tuvieron infartos previos o que tuvieron isquemias previas y que han estado realizando colateralidad. Además de que podemos estudiar los vasos cervicales para ver si tienen algún problema ya de oclusión o que tengan alguna estenosis importante. Vamos avanzando. Este es el caso de un paciente que llegó a un servicio de urgencias solamente con antecedente de obesidad y tenía una disfasia y un poco de debilidad del hemicuerpo derecho, no completamente establecido, tenía tal vez un 2 o un 1 de 5 en la escala de 5. En ese momento, al hacerle la valoración al NIS, esto también es importante, por eso les digo que es importante analizar al paciente clínicamente y no confiarse tanto. Le hacen un NIS y encuentran que el NIS tiene 3. Lo que hacen es darle un tratamiento preventivo, le dan clopidogrel y aspirina y lo mandan a su casa. Y resulta que pasan aproximadamente 12 horas, el paciente presenta ya una hemiparesia completa y regresa al servicio de urgencias. Entonces lo que ocurre ahí, si ustedes se dan cuenta, es que tiene un área de isquemia que empieza a producirse aquí, en esta zona, y se le encuentra una estenosis en M1. Entonces, además de también una estenosis carotidia cervical. Si ustedes se alcanzan a ver, aquí se ve una muesquita, es que es difícil mover aquí el cursor. Aquí está la muesquita de la estenosis, que generalmente se forma en esa zona por arriba del bulbo. Entonces fue necesario realizar una retracción, una trombectomía con stent retriever y después colocar un stent pequeño en esa zona. Ahí vemos el globo que se colocó
el balón para poder hacer una angioplastía y después pasar el stent. Entonces, cuando vemos este tipo de cosas, entendemos que no hay que confiarse mucho en los pacientes que llegan con datos transitorios, porque estos, sobre todo si tienen alguna comorbilidad, es mucho más rápido que puedan desarrollar, incluso con un tratamiento preventivo, una isquemia total, y entonces ya el resultado no es muy agradable. Bueno, esta fue de manera rápida la inicial. Me dijo el doctor Carmona que tenemos más o menos una hora para estas pláticas. Entonces, vamos a comentarles lo que les decía de la colocación de catéteres. No sé si tengan algún comentario, una pregunta hasta acá. ¿No? Buenos días, doctor. Solamente en el caso de las pacientes embarazadas o los pacientes que están en puerperio inmediato, en embarazadas son pacientes con puerperio inmediato que están cursando con un EBC. Entonces ahí como que qué opciones son las que tenemos o qué es lo que sería. Bueno, realmente las embarazadas habitualmente lo que desarrollan es una trombosis venosa. Cuando una embarazada tiene un problema de estos, hay que valorar todo lo demás que habitualmente hacemos. El tiempo en el cual tiene el embarazo, si el producto es posible que ya se pueda terminar ese embarazo, lo primero que tienes que hacer es resolver eso. Si no, no está indicado que entres de manera aguda a hacer un tratamiento endovascular, porque sí tienes un alto riesgo de complicar. ¿Sí? Sin embargo, como todos sabemos aquí clínicamente, si tú tienes la circunstancia que puedes resolverlo rápido con nuestro end retriever, rápido quiero decir que en menos de 30 minutos salgas, que tengas muy clara la idea de cuál sería el sitio anatómico donde se encuentra la oclusión, porque si no tendrías que pasarla a muchos eventos de tomografía, y es radiación. Entonces, lo primero que tienes, si tienes la posibilidad de una sala, pues es entrar a la sala, subir casi sin ver, o sea, ubicarte rápido, 2, 3 proyecciones para subir y poder hacer una retracción. Es decir, yo no estaría en contra de hacer un procedimiento, siempre y cuando tengas la noción que tu procedimiento va a ser efectivo, rápido y lo más seguro posible. ¿Sí? De todos modos, una embarazada está en alto riesgo. Lo que tienes que hacer es informarle al paciente si quiere someterse a un riesgo, porque es un riesgo mayor realizar un procedimiento de estos. Yo no he visto ninguna embarazada hasta ahorita que haya llegado con una isquemia de este tipo. Hemos tenido solamente trombosis venosas, pero es un caso que pudiera presentarse. Entonces sí hay que pensar en eso, ¿no? No sé si usted tiene experiencia con eso. En el puerperio. No le escucho. En el puerperio, doctor. ¿Dijo? Ah, en el puerperio. Ah, no, en el puerperio sí estás en todas las, o sea, puedes hacer definitivamente. ¿Por qué? Porque el daño neurológico que vas a tener es mucho mayor, o sea, realmente el deterioro de la paciente es mucho. Vas a tener que hacer lo mismo, la misma secuencia de tratar de hacer lo más rápido posible, evitarle los mayores riesgos posibles, pero sí es algo que debes de tratar, porque si no, la estás condenando a tener definitivamente un infarto. Ahí yo no asociaría el RTPA, yo iría directamente a hacer una extracción del trombo mecánico. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, entonces, ayer les comentaba acerca de qué recomendaciones les puedo dar para lo de la colocación de PIC, de que sea de manera más segura y rápida, y que ustedes tienen a la mano, porque todo el mundo tenemos ya esos elementos. La primera cosa aquí les dibujé, no sé si la cámara la puedan rotar. Personas del staff, si pueden rotar tantito la cámara hacia el. Ok. Ok.
Aquí les dibujé de manera esquemática la cabeza de un individuo, un ser humano, de manera lateral, y les quise dibujar, espero que se alcance a ver algo, les quise dibujar el sistema ventricular y las relaciones anatómicas dentro de ese cráneo. Entonces, si me van siguiendo, aquí tenemos la órbita. De manera lateral, aquí tenemos el malar. Este es el zigoma. Esto que está aquí es el clivus. Aquí está, dibujé muy someramente un pabellón auricular. Esta es la silla turca, para que se vayan orientando. Esto que está aquí en medio, que tiene una forma como de delfín, yo digo que tiene una forma como de delfín, este es el tercer ventrículo. El tercer ventrículo anatómicamente no es nada más un cuadrito o un rombo. Tiene una forma tridimensional bastante compleja porque está dentro de los tálamos, está en medio de los tálamos. Si ustedes se acuerdan del tálamo, tiene una forma también así como si fuera un óvalo, un ovoide. Dentro de ese ovoide está esto, que es la adherencia intertalámica, y la forma redondeada es por la parte del cuerpo calloso y todas las estructuras que vienen arriba tienen esa forma convexa hacia arriba. Y tenemos dos recesos, el receso que va al nervio óptico, ¿sí? Se llama receso óptico, y el receso hipoficiario. Esto es lo que tenemos en la parte anterior del tercer ventrículo, y hacia atrás tenemos el receso para la pineal y para la vénula. Entonces vean cómo tiene una forma especial. El ventrículo arriba, que tiene una forma de C, son los cuernos frontal, la región frontal, el atrio ventricular, el receso occipital y luego aquí el temporal. Vean todo lo que tiene que recorrer dentro de los hemisferios cerebrales. Si lo vemos en un corte coronal, acá están los cuernos frontales y parietales, el tercer ventrículo y el cuarto. Estos son los hemisferios cerebrales arriba, aquí está la cisura de Silvio y este es el temporal. Entonces, la estructura anatómica tridimensional hay que tratar de imaginársela cuando va uno a colocar un catéter. Si es un catéter parenquimal, no es tanto problema, sin embargo, hay que ver las relaciones hacia las venas. Ahorita les voy a poner unas imágenes donde vean las venas y que también tienen que pensar que no se acerquen mucho a ellos, porque si no les pueden llegar a dar, ¿no? Están completamente superficiales. Entonces, cuando tenemos esto, lo ideal, sobre todo si vamos a colocar un catéter que realmente nos funcione, es que esté ya sea en el cuerno frontal o que esté ubicado aquí, en el foramen de Monro. Aquí está el foramen de Monro que pasa hacia el tercer ventrículo, y después el tercer ventrículo aquí se encuentra una estructura que es el mesencéfalo, ¿sí? Mesencéfalo con dos niveles, folicular superior e inferior. Aquí está el pedúnculo. Después del mesencéfalo viene la protuberancia, ya se encuentra pasando hacia la región infratentorial, y luego el bulbo. Entonces, esto ya va a llegar a formar hacia abajo el cuarto ventrículo, que se encuentra ya completamente embebido por abajo del cerebelo, o sea, en el velo medular superior que corresponde al piso del cerebelo. Entonces, aquí debemos de colocar el catéter, y cuando mucho podemos llegar hacia el foramen, o incluso hay algunos que se pasan tantito, pues entonces llegan a la zona del tercer ventrículo, ahí está perfecto, ¿sí? Los demás catéteres que son parenquimatosos relativamente son sencillos, pero hay que ver algunas relaciones anatómicas que son importantes. Ahora bien, en el sistema ventricular, que tenemos ambos hemisferios, también podemos escoger a veces ponerlo en el parietal, o si está más dilatado acá o acá. Entonces, tenemos que pensar en algunas estructuras y podemos entonces utilizar todo el cráneo como una posibilidad. Y para eso, pues tenemos que pensar en las suturas. Aquí tenemos en la nariz por arriba la sutura metópica y luego tenemos las coronales. Después de estas está la sutura sagital y después las lambdoideas. En esta sagital, donde está el bregma, sobre todo en los niños, los que tienen la oportunidad de tratar niños, deben de tocar el bregma y saber dónde está la sutura. Cuando tienen la sutura, lo más fácil es ponerlo en el borde, sobre todo si es un bebé lactante de menos de 6 meses, o si es un lactante
mayor, pues por lo menos tocar bien la estructura y separarse al menos 2.5 centímetros de la línea media para poder librar el seno sagital. Pero hay personas que todavía lo ponen más lejos, 3 o 4 centímetros. Eso para mí es alejarse mucho de los ventrículos y fácilmente es como que les cuesta más trabajo colocarlo dentro del ventrículo por las inclinaciones que deben de dar. Cuando es así, casi es una punción completamente perpendicular la que haces si mides bien a los 2.5 centímetros y estás entre estas suturas. De hecho, puedes pasar el catéter transsutural. A mí me gusta habitualmente ni siquiera utilizar los 11 o 12 centímetros que miden desde la frente de la glabela, sino a mí me gusta utilizar más la coronal. Y en general, casi nunca hay un error o una falla. Más bien yo diría que nunca ha habido una falla que no caiga realmente al ventrículo, incluso en ventrículos pequeños. Entonces, utilizando esa referencia, me gusta poner el trépano que abarque 2/3 anteriores de la sutura y exactamente 1/3 sobre la sutura. Y eso generalmente te produce un orificio que es suficiente para llegar a un ventrículo. Y generalmente queda en esta zona. Cuando se hace la punción, como está uno así, es casi vertical y dirigiendo un poquito, una cosa mínima, tal vez 2, 3 milímetros, hacia la línea media y 2, 3 milímetros como si quisiéramos ir hacia el peñasco contralateral. Y entonces el efecto es caer exactamente en este ventrículo. Porque si se dan cuenta, estamos entrando aquí. Y entonces, si yo lo pongo demasiado vertical, voy a quedar en esta zona. Si lo pongo demasiado lateral, voy a pegarme fácilmente al ventrículo. Entonces, si entro aquí y me pego un poquito, unos 2 milímetros, quedo muy en la zona. Si me voy a la zona donde está los de Monro, generalmente toco la entrada del Monro. Entonces, eso produce... Déjame ver. Llevamos 40 minutos. ¿20? Ah, ok, perfecto. Entonces, esto les ayuda. Ahora bien, les quería recomendar que analicen su sistema venoso. Por ahí acaban de subir un artículo del sistema venoso para intensivistas. Está muy bien, hay que revisarlo. Hay que checar dónde está la posición de la vena de Trollard y dónde está la posición de la vena de la B. Es muy importante por si llegan a poner algún parenquimatoso, un parenquimal que esté fuera del área frontal, que puede ser que ocurra. Entonces, analicen dónde queda. Para eso es mejor ver su tomografía. Ahorita les voy a dar unos tips así rápidos de tomografía para que puedan analizar dónde poner. La otra cosa es el grosor del diploe. Uno piensa que siempre está así muy medido, ¿no? Que es estándar 2 centímetros, 2.5 y atravieso perfecto, pero hay variaciones al tema. Entonces, utilicen la tomografía que tienen a su alcance para hacer mediciones. Eso es lo que les quería pasar. Ahora podemos ubicar otra vez la cámara, por favor, hacia la pantalla. Ah, que no tengo que... Vamos a ver si se logra hacer el ejercicio desde aquí. Ajá. Ok. Ustedes tienen tomografías computadas a la mano. Entonces, lo que deben de hacer es utilizar su tomografía para tomar mediciones. Es muy sencillo. Busquen de hecho, en los hospitales ya tienen casi todos los software para hacer las mediciones, pero si no, consigan el Horus o consigan, no sé si sea bueno que lo diga así, pero bueno, consigan uno de estos programas que los pueden obtener y ya con esto miden el tamaño del diple. Miren, este niño no tiene un diple gigantesco.
¿No se ve? Ah, ¿no se ha podido ver la pantalla? ¿Qué tengo que hacerle? ¿Cambiar aquí? Sí. Ah, es esto. Está Matías. Ajá. Espérame, todavía no. Can you hear me? Hello, Matías. Thank you for being here with us. We are going to need a few more minutes. Would you mind stop sharing your screen, please? I stop sharing my screen. Okay. Ya está. Thank you very much. Compartir pantalla, ¿no? Y ahora escojo. Ahí está. Ok, entonces miren. Ustedes tienen al paciente, tienen este producto que es algo sencillo de utilizar, lo colocan en el sitio donde quieren insertar y le toman la medida del diploe y dice aquí 5 milímetros. Entonces ustedes a este bebé le ponen 2.5. Y si su idea es poner un parenquimal, se van a pasar, definitivamente, porque tiene una hidrocefalia impresionante, ¿no? También pueden utilizar ese mismo sistema para ir a la superficie. Supongamos que lo quieren poner acá. En otro sitio, pues midan el diploe, midan desde el diploe hasta el borde del ventrículo y luego midan en dónde lo quieren poner. O sea, tienen opciones. Ya casi la mayoría de las tomografías tienen opciones para medir. Si no las tuvieran, cuando yo no tenía, que fue cuando empecé en la neurocirugía, teníamos placas. Las placas, entre cada una de las placas dice qué distancia o qué grosor es entre cada fotografía de las placas. Algunas son de 0.5, otras de 0.3, otras de 0.8. Apuntan de cuánto es cada una y van viendo desde la cualota o desde algún sitio anatómico que ustedes quieran medir, van midiendo cuántas imágenes tienen y suman, ya pueden saber la distancia en la cual quieren ustedes poner. Y luego de la línea media hasta dónde tienen que llegar. Hay algunas pacientes que tienen algún problema aquí en medio. Entonces a lo mejor los 2,5 centímetros, los 2,5, que fíjense cuando hago 2,5, hasta dónde llego, estoy casi en el cuerno frontal. ¿Sí? Si me voy a 3 centímetros, más o menos por aquí, ya si me angulo demasiado, me voy a cruzar. Hay algunas, yo he visto muchos en 3 o 4 centímetros, que al poner su catéter hacen esto. Y algunos ya no quedan exactamente en el sitio. ¿Por qué? Pues porque están más laterales. Entonces sí es importante que hagan, yo creo que es muy importante hacer ese ejercicio. Es algo que relativamente es fácil de lograr. ¿Dónde dejé esto? Vamos a escoger otro. Relativamente es fácil de lograr y entonces les puede funcionar mucho para colocar los catéteres. Estoy buscando otro con otra patología, por ejemplo este. Ahora escojo. Compartir pantalla. A ver si la logro. Ah, es que no escogí este. A ver si me ayudas. Esta.
Ajá, no sabe. Ajá, por ejemplo, ese tiene una forma diferente. El ventrículo o donde lo van a colocar. Digo, estoy poniendo nada más como para buscar un target, ¿no? Pero obviamente ustedes pueden buscar diferentes. Imagínense que quisieran ponerlo acá. Entonces es un punto temporal, igual miden, y van haciendo, seleccionando el sitio donde quieren colocar un catéter para que les quede de manera adecuada. Lo que ya vamos a obviar, pero nada más quiero recordarles de manera rápida. Lo que es este. Ahí. ¿Mande? Sí, está muy bien, pero pues ya no nos va a dar tiempo. Se las debo. Vean esto. Estas son angiografías. Entonces, en esta, cuando vemos la disposición de las venas, están aquí, que son en promedio unas 6 hasta 8 en la convexidad, y tenemos la más grande, que es esta de acá, que les mencionaba, la de Trollard, que está más en la zona parietal, por atrás de la zona de sensibilidad primaria. Además, en esa zona, el lago venoso generalmente del seno venoso es más amplio, entonces por lo menos se tienen que separar de la línea media 4 centímetros para que no vayan a tener un accidente. Y si pueden tener una tomografía que esté completa hasta la secuencia venosa, les puede dar más idea. Pero si no, por lo menos buscar la manera de analizar dónde estaría Trollard, dónde estaría la B para poder poner un catéter fuera de la zona. Porque puede ser que no se den cuenta, sobre todo si es, por ejemplo, el camino, esos que lo perforas así sin ver. Entonces puede ser que no te des cuenta y la atraviesas. Entonces eso le va a causar una hemorragia. Entonces sí es importante que lo valoren y que traten de analizar nuevamente las tomografías, las resonancias, las angiografías que tengan a la mano y analizar el tamaño de la cabeza de su paciente y el grosor del hueso. Todo eso lo pueden hacer con la tomografía y les va a ser de mucha utilidad para la clínica. Les digo esto porque ustedes ya van a estar habilitados para hacer esos procedimientos. Sin embargo, el hecho de hacerlo en una cabeza como la que hicimos el modelo o el cerdito es muy diferente al contexto clínico. Entonces, sí vale mucho la pena que lo vean, lo analicen, que lo repasen y que lo traigan en la mente o lo revisen nuevamente cada vez que vayan a hacer uno de estos hasta que pasen. Se dice que para que sean expertos en las ventriculosomías por lo menos serían unas 20. Y para que sean moderadamente expertos ya en las parenquimales, pues a lo mejor 5 o 10, ¿no? Pero sí es importante que vayan agarrando esa curva de aprendizaje con mucha cautela para que no vaya a pasar un accidente en su práctica. ¿Sí? No sé si tengan, ¿sí? ¿Pregunta? ¿No? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? La vena de arriba, la vena que está más parietal, esta de acá, es la de Trollard. Y esta de acá es la B. Sobre todo la vena de la B, si uno llega a tener un accidente con la vena de la B, es muy agresivo porque está muy pegado al temporal en la base. Entonces, son unas hemorragias muy grandes, difíciles de sellar y además con un efecto sobre el temporal muy rápido. Se expanden y llegan a producir muerte porque hacen como si fuera un epidural de manera rápida. Y además, difícil de parar porque es venoso, ¿no? Entonces, si de suerte sella, porque es difícil que a través del agujerito le puedan pasar algún hemostático.
pero pueden hacerlo, pueden ponerle Gelfuam, por ejemplo, y comprimir y esperar. Y tal vez posicionarlo para que el cerebro haga un poquito de presión del mismo lado donde hicieron la punción, ¿no? Y esperar a que selle, ¿sí? Pues sí es importante. No sé si tengan alguna otra pregunta. ¿Ok? ¿Podrías trazar una línea de dónde quedarían las suturas en los dibujos que están en la proyección sagital? Sí. Bueno, en esa, generalmente cuando tenemos una cabeza, podemos medir de lo que es el nasion hacia la parte posterior en línea. Medimos acá un 100%, ¿sí? Cuando sacamos ese 100% y trazamos una línea que va del zigoma pasando, de la mandíbula, perdón, pasando el orificio del pabellón auricular hacia la convexidad, hacemos esto, tenemos más o menos un 70% aquí y 30% acá. Con esa distribución, sabemos que de esta línea, aproximadamente, lo dividimos otra vez en tercios, entre la unión entre este tercio medio y este cuarto tercio, vamos a tener aquí las salidas de emergencias de las venas más grandes, que serían la vena de Trollard, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado. Pueden hacerlo, miden aquí así, hacen sus divisiones y más o menos en esta zona les va a quedar las venas de Trollard. Igual las zonas sensitivas. Entonces es importante. Y la sutura, si vemos aquí la órbita, aquí está la órbita, bueno, más bien el canto de la órbita, el canto lateral de la órbita, y luego vemos, tocamos aquí el zigoma, nos vamos hacia arriba, ¿sí? Nos vamos hacia arriba aquí en la unión del zigoma. Entonces vamos a encontrar aproximadamente en esta zona la sutura coronal. Entonces, la sutura coronal la tocamos con un índice sobre la superficie. Lo vamos recorriendo hacia atrás, en donde está la imagen que nos hemos proyectado, y sentimos el rim de la sutura coronal. Ahí podemos ubicar la sutura coronal, que a veces pues, algunos están un poquito más atrás, un poquito más adelante, porque ahí depende mucho de la distribución que tuvieron en su desarrollo. No hay personas que tienen un frontal mucho más prominente, y hay algunos que somos más neandertalianos y estamos medio planos aquí de la frontal. Entonces tocan aquí y ahí sienten muy bien la corona. La lambda está mucho más abajo, está en esta posición, más lateralizado aquí. Entonces es difícil que vayan a colocar un catéter en zonas muy parietales, posteriores o occipitales. Casi todas van aquí, o acá, o acá. ¿Sí? ¿Qué es la zona ideal? Las zonas ideales para tener un efecto más centrado y menos riesgoso. ¿Sí? En la zona del ventrículo que más fácil se accede es esta, que es la sutura coronal ligeramente precoronal. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan algún otro comentario hasta acá. ¿Pregunta? ¿No? Sí. Perdón. Sí, en los niños menores de 6 meses, pues sí se toca padre y fácilmente la fontanela, pero en los que ya cerró, no es tan sencillo tocar. Bueno, tú que eres el experto, sí, pero nosotros, ¿cómo podríamos hacer las líneas de referencia Igual así, o topográficas? sea, es muy fácil. Si tú identificas aquí tu zigoma, ¿sí? Aquí donde está, Preauricular. ajá, donde está aquí preauricular, y te diriges hacia arriba, casi siempre ahí va a estar tu sutura. Y ya nada más deslizas tu dedito, ¿no? Para que lo sientas. En los niños, aunque tengan 6 meses o más, se sienten. Igual la fontanela. Todavía sientes ahí, bueno, si está permeable todavía la puedes tocar y lo sacas. Si no lo tuvieras así, usas tu tomografía, que es el método ideal, el método sin falla alguna. Entonces lo mides desde la parte anterior, o sea, desde donde tú vayas a colocar tu catéter, mides cuánto tienes de aquí adelante, cuánto tienes de lateral a medial, cuánto tienes de medial a lateral,
ahorita las tomografías, la verdad es que casi todos los sistemas tienen forma de medir. Y si no, casi lo dibujas así y mides con una gradilla, ¿no? Por ejemplo, en las placas previas, eso era lo que hacíamos. O sea, medíamos con una gradilla cuánto tenía la referencia de los centímetros y lo dibujábamos sobre la tomografía para tomar los puntos de referencia y no fallar. Lo mismo puedes hacer y te sale siempre bien, porque ahí pues no hay forma de que falles. No es de que sientas, sino que miras. Y te va bien, generalmente. ¿Mm? ¿Algún otro? Ready. Ready. Bueno, gracias. ¿Está abierto? Gracias. Hello, Matías.